Hecho en Ucrania. La frase se ve con más frecuencia, cada vez con más frecuencia, en equipamiento militar que se está utilizando en la guerra, en la invasión que ha hecho Rusia sobre territorio ucraniano, a propósito de lo que es el desarrollo de la industria armamentística de Ucrania, sobre todo por las necesidades de una mayor provisión de elementos para combatir. Lo venimos contando permanentemente. Ucrania solicita más armamentos, más municiones, pero al mismo tiempo ha ido desarrollando su propio arsenal. Por eso aumenta el uso de equipos y armas de fabricación nacional para Ucrania. Así lo ha definido un alto funcionario de defensa, ya que Kiev busca volverse más autosuficiente en medio del debilitamiento de la ayuda militar occidental. El presidente Zelensky ha instado a Ucrania a fortalecer su industria de defensa nacional mientras lucha por repeler la invasión rusa de 2 años y enfrenta posibles recortes en la ayuda militar de los Estados Unidos. Ocho países de la Unión Europea, República Checa, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Suecia reclamaron nuevas sanciones contra Rusia tras la muerte del opositor Alexei Navalny. De esta manera apoyaron la propuesta a la que ya aludió el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la semana pasada, de sancionar a nuevos individuos y también entidades bajo el régimen de sanciones del bloque contra las violaciones de los derechos humanos, al que se va a bautizar con el nombre de Navalny. La situación sigue siendo difícil en Ucrania, pero el ejército ha repelido algunos ataques rusos. Bueno, las fuerzas ucranianas han hecho retroceder a las tropas rusas de la aldea de Orkiivka, ubicada al oeste de Avdiivka, pero la situación en el frente oriental sigue siendo difícil, según lo declaró en el día de hoy el jefe del ejército ucraniano. Las fuerzas rusas capturaron la semana pasada, hay que recordarlo, la estratégica ciudad de Avdiivka en el este de Ucrania tras un asalto de varios meses y están presionando en varias otras zonas a lo largo de la línea del frente, según las autoridades ucranianas. A partir de mañana viernes y hasta el 31 de agosto, Rusia, el gobierno ruso, ha anunciado la decisión de prohibir la exportación de combustible para estabilizar la situación en el mercado justamente de ese país ante el incremento de la demanda durante la temporada de primavera y estival. La exportación de gasolina se va a limitar durante medio año, del 1 de marzo al 31 de agosto, informó el gobierno. Se trata de la segunda prohibición impuesta a las exportaciones del combustible ruso desde septiembre pasado, cuando el Ejecutivo, presidido por Vladimir Putin, prohibió la exportación de gasolina y diésel para estabilizar el mercado. El ministro de Finanzas de Alemania se mostró partidario hoy de utilizar los ingresos de los activos rusos congelados en el extranjero para presionar al Kremlin y destacó la importancia de enviar a Ucrania los recursos necesarios para resistir. Se trata de una oportunidad adicional de política financiera para ejercer presión sobre Rusia. Esto lo declaró en una rueda de prensa. Recordemos que se encuentra en la ciudad brasileña de San Pablo por la reunión de ministros de Economía del G20 y a su vez afirmó que no se puede dejar de lado este tema durante la reunión y ligó la aprobación de un comunicado final a que este ponga la situación geopolítica en el centro para que no se produzca un cierto efecto de normalización.
El primer ministro polaco llamó hoy a igualar a nivel europeo el potencial militar de Rusia después de que el presidente Vladimir Putin hablase en su discurso sobre el estado de la nación sobre los avances de su país en materia de armamento. Europa debe entender que esta nueva carrera armamentística que Rusia está imponiendo al mundo y la agresión rusa en Ucrania debe provocar un despertar de todas las capitales europeas y de la Unión Europea en su conjunto, declaró el primer ministro polaco después de reunirse en Varsovia con la primera ministra letona. El presidente ruso, Vladimir Putin, ligó hoy estrechamente su futuro y el de su país a la victoria en la guerra en Ucrania durante un discurso sobre el estado de la nación, en el que también advirtió a la OTAN de consecuencias trágicas si despliega tropas en el país vecino. La implementación de todos los planes desglosados hoy depende directamente de nuestros soldados, oficiales, voluntarios, todo el personal militar que ahora combate en el frente, de la valentía y determinación de nuestros compañeros de batallas que defienden la patria, dijo el presidente ruso Vladimir Putin, que, como les contamos y lo vemos, compareció durante su discurso anual de la nación de 2 horas, en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban algunas retiradas en el sur y en el noreste de Ucrania. Pero desde entonces, la contraofensiva ucraniana fracasó y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva. A mediados de febrero, las fuerzas de Moscú tomaron la ciudad fortificada de Avdiivka en el frente oriental y continúan su ofensiva en ese sector. Por eso, el mandatario elogió la flexibilidad y resistencia de la economía rusa, que pese a la avalancha de sanciones occidentales, resiste y se ha centrado en la maquinaria de guerra y en el mercado asiático. Fueron parte de las palabras de Vladimir Putin en su discurso de 2 horas y a pocos días de la elección presidencial.